para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Cuando lo tenga, Isaías 63, del 7 al 14, deme un fuerte amén. He titulado el mensaje el estudio de esta ocasión, Oración por perdón y misericordia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que condujo por los abismos con un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das de una vez más poderme dirigir a tu congregación, Señor. Te ruego que perdones mis pecados, que sea yo un instrumento en tus manos, que prepares a los hermanos acá reunidos y a los amigos y hermanos que nos ven a través de las plataformas digitales. Prepara sus corazones, su mente, para que puedan recibir tu palabra, la puedan atesorar y la puedan llevar a la práctica. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En el estudio pasado estuvimos viendo los primeros 6 versículos de este capítulo 63. Y ese capítulo 63, en esos primeros versículos nos hablan de la ira de Dios, del juicio que tendrá su cumplimiento con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 63 tiene 3 divisiones, hace unos contrastes Isaías ahí, y primero comienza hablando de juicio, luego en los versículos del 7 al 14 habla y recuerda las bondades de Dios. Y luego, del 15 hasta llegar al capítulo 64, comienza a hablar, a hacer una oración a Dios. Una oración en la cual Él pide misericordia, Él pide perdón. Y no sé si recuerda, pero comenzó este capítulo 63, pone como, en representación del mundo, pone a Edom y a Borra, que era la capital de Edom, y los pone así como estas eran naciones enemigas de Israel. Pero Isaías trae en mente estas ciudades para representar a un mundo que está enemigo de Dios, que está huyendo de Dios, que está en rebeldía en contra de Dios. De manera que el juicio venidero va a ser para todos aquellos que son enemigos de Dios, para los que no se arrepintieron de sus pecados.
Por eso los primeros 6 versículos de este capítulo 63 hablan de juicio, y mirábamos cómo Isaías dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Y luego contesta: yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido?, le pregunta, y tus ropas como el que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Luego vemos eso en Apocalipsis. Aquí estamos como poniéndonos en contexto, hermano. Esto lo vimos en el mensaje pasado. En Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 3 y 15, vemos esta misma imagen. Y dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En estos textos de Apocalipsis vemos con más claridad lo que Isaías habla en los primeros 6 versículos, de cómo será ese tiempo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Con ese contexto en mente vamos al versículo 7, versículos 7 y 8. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Mire cómo Isaías hace un contraste. Él ha venido hablando de juicio para los enemigos de Dios, pero el pueblo de Dios va a recibir misericordia. Y no es que Dios va a pasar por alto los pecados de su pueblo, no. Porque muchas veces nosotros pensamos, como así somos nosotros como padres, muchas veces nosotros pasamos por alto los pecados de nuestros hijos. Muchas veces nosotros tendemos a minimizar, pero con Dios no es así. No es que Él va a pasar por alto los pecados de su pueblo. Tenga en mente siempre Isaías 53, el siervo de Jehová. Entonces, Isaías 53 en el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo ser humano ha pecado, pero Jesús puso sobre sus hombros todo el peso del pecado y las consecuencias del pecado, y Él recibió la ira justa, santa de Dios que merecíamos nosotros. Y Dios lo trató como si hubiera cometido todos los pecados de todas las personas en todos los tiempos, de aquellos que han de creer en Él. Aunque fue perfecto, santo, inocente, fue tentado en todo, pero sin pecado, pero en la cruz Él fue demolido. Entonces ahora ya Dios en Cristo nos trata como justos. Y eso es lo que vemos acá, que el pueblo recibe misericordia. Vemos en el versículo 7: de las misericordias de Jehová haré memoria. Mire, este versículo 7 también Isaías llama al pueblo a tener un corazón agradecido, a que recuerden todo lo que habían recibido de Dios, que recuerden la grandeza de sus beneficios. Pero aquí hay un énfasis y que es importante entenderlo. Todo lo que recibimos de Dios no es que lo hayamos ganado, no es que tenemos méritos para recibirlo, sino que es por su misericordia, según la multitud de sus piedades, dice el versículo 7. No es que usted hace méritos, usted hace puntos, y a veces podemos llegar a pensar de esa manera.
he estado portándome bien, he estado haciendo todo esto, merezco algo. Porque esa es la forma en la que el mundo se rige. Pero todos esos beneficios que recibimos de parte de Dios son por misericordia, por la multitud de sus piedades, dice el versículo 7. La Nueva Traducción Viviente cambia la palabra piedad por amor. Entonces todo eso por misericordia, por amor. Todas las bondades, hermanos. Piense usted y ve hacia atrás y piense todo lo que Dios ha hecho por usted. De dónde Dios lo ha sacado. Todos esos problemas que a veces uno piensa que no tienen solución, Dios en su tiempo los resuelve y terminan siendo beneficiosos para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para acercarnos más a Él, para depender más de Él. Así que si usted piensa en todas las bondades que ha recibido de parte de Dios, usted va a tener muchas cosas por las cuales agradecer. Este versículo 7 es una invitación a adorar y alabar a Dios en momentos de dificultad. Isaías le estaba hablando a un pueblo que iba a estar en el exilio, que iba a sufrir toda clase de maltratos, toda clase de abusos, iba a sufrir toda clase de calamidades. Pero ahí les recuerda, piensen en todo lo que han recibido del Señor. Traigan a memoria las misericordias que han recibido de parte de Dios. Hagan memoria, den gracias en medio de la aflicción. Como muchos han dicho, es fácil ser agradecido cuando todo va bien. Pero Isaías está llamando al pueblo y por aplicación a nosotros a ser agradecidos, a dar alabanzas al Señor, aun cuando las cosas no son como nosotros esperamos. En medio de la peor tormenta, debemos de alabar al Señor. Isaías nos muestra aquí a través del texto que se puede agradecer, que se puede alabar, que se puede dar gloria, se puede tener un corazón agradecido en momentos de dificultad. Y no es que vamos a agradecer por la dificultad, porque a nadie le gusta sufrir. Pero en medio de la dificultad usted puede recordar la grandeza de sus bondades. En medio de la dificultad usted puede recordar sus misericordias. En medio de la dificultad usted puede recordar el amor inquebrantable de Dios. Y luego en el versículo 8 él dice, Él es nuestro Salvador. Le está dando algo más para que tengamos un corazón agradecido. Él es nuestro Salvador. Isaías nos muestra que no hay excusas para dejar de adorar y para dar gracias a Dios todos los días. Hermano, es importante cambiar la queja por las acciones de gracia. Cuando nosotros cambiamos la queja, cuando nosotros dejamos de murmurar y comenzamos a ver en medio de la dificultad, a ver la mano de Dios, podemos experimentar paz. No es que por arte de magia el problema se va a quitar, no es que el problema va a desaparecer como algo mágico, que cuando usted comience a agradecer el problema desaparece. No, el problema va a estar ahí, pero usted va a tener una visión diferente. Porque usted en medio de eso, si usted piensa en el amor de Dios, si usted piensa en el cuidado de Dios, si usted piensa en la provisión, en la protección de Dios, entonces usted va a poder tener paz, va a poder tener esperanza, va a poder estar tranquilo en medio de la situación difícil que esté viviendo. Por eso Isaías lo llama y le dice, recuerden, traigan a memoria la misericordia. Esa palabra misericordia también es traducida como amor inquebrantable de Dios. Piensa en el amor inquebrantable de Dios, que cada mañana usted lo recibe, ese amor, nuevas misericordias cada mañana. Y si nosotros tenemos en mente eso, aún en medio de la dificultad podemos estar tranquilos, podemos tener esperanza, podemos tener paz y por ende podemos glorificar a Dios. Pero si por el contrario nosotros nos comenzamos a amargar y comenzamos a renegar, nos vamos a frustrar. Y así, con un corazón que es muy quejumbroso,
difícilmente usted va a poder apreciar todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Por eso Isaías, a un pueblo que va a estar sufriendo, que va a estar en el exilio, que va a padecer por 70 años, él le dice: recuerden las bondades del Señor. Mire lo que dice el versículo 8. Ciertamente, dice, mi pueblo son hijos que no mienten. La Nueva Traducción Viviente traduce esto como hijos que no traicionan. Es como el Señor está diciendo: ya no más me van a traicionar. Cuando el Señor nos salva, Él comienza una obra en cada uno de nosotros. Y esa obra la va a ir perfeccionando, y va a llegar un día que la va a perfeccionar, y entonces ese día vamos a ser verdaderos, vamos a ser fieles, no vamos a volver atrás. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 9 dice: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mire, el Señor estuvo tan cerca de su pueblo que Él podía sentir la aflicción del pueblo como si fuera suya. Recuerde que este versículo 9 está hablando de Jesús, porque cuando se refiere al ángel de su faz, está hablando de la presencia y de la obra de Jesús en medio del pueblo. También en algunas ocasiones es identificado como el ángel de Jehová. Este es Jesús mismo el que liberó a los israelitas en Egipto. Si me acompaña a Números capítulo 20, versículo 16, dice: y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Luego Éxodo 23, versículos del 20 al 23, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Jesús mismo estaba ahí, cerca del pueblo, y dice el texto que el sufrimiento del pueblo lo podía sentir él también. Así que Él está con nosotros. Él mora en cada uno de nuestros corazones. Así que yo pienso que si usted está en sufrimiento, el Señor también conoce su sufrimiento. Pero mire cómo responde el pueblo. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. A pesar que habían recibido el cuidado, a pesar que habían recibido la protección, la provisión, la misericordia de Dios, su respuesta fue menosprecio al amor, al cuidado de Dios, porque decidieron darle la espalda en rebeldía al Señor de una forma continua. Por su rebeldía, dice el texto, hicieron enojar su Santo Espíritu. Dice Salmos capítulo 78, versículos 40 al 43. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel.
¿No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos? ¿No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Zoán? Mira, hermano, esa ingratitud del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es la misma ingratitud que muchas veces también nosotros tenemos o hacemos. Muchas veces nosotros, cuando estamos en dificultades, clamamos al Señor y Él responde, pero luego pareciera que se olvida y comenzamos a olvidar aquel momento en el que nosotros estábamos buscando la misericordia de Dios y comenzamos a apartarnos, quizás comenzamos a leer menos las Escrituras, comenzamos a congregarnos menos y poco a poco nos alejamos. Porque esa es la ingratitud del corazón del hombre. ¿Cuántas personas no he escuchado yo que dicen: yo cuando salí de El Salvador, yo le pedí a Dios que me llevara con bien y que me proveyera de un buen trabajo? Y yo le prometí al Señor que yo iba a estar siempre ahí, que le iba a servir y que yo iba a congregarme. Y luego, mire, hermano, consiguen un trabajo y los que han dicho eso se olvidan. Se olvidan de todo lo que han recibido del Señor. Personas que han llegado a la iglesia, a esta iglesia han venido, no en este local, sino que cuando estábamos en Riviera, recuerdo una señora, no sé si usted recuerda, que oraron por ella, el pastor oró por ella. La señora estaba enferma, creo que tenía cáncer y la señora sanó. Pero unos días después ya no la volvimos a ver. Al principio llegaba, pero después ya no volvió a llegar. Pero ese es solo por ponerle un ejemplo, porque así hay muchas personas, habemos muchos así, que olvidamos lo que hemos recibido y entonces comenzamos a caminar por nuestra propia cuenta, dándole la espalda al Señor, y es la misma ingratitud que el pueblo presenta. Reciben la bendición y se apartan. Mire lo que dice Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es la condición, hermano, del hombre. Pero nosotros ahora ya tenemos un nuevo corazón. Entonces ahora nosotros tenemos que pensar en todo lo que hemos recibido de parte de Dios y ser agradecidos. Recordar siempre. Yo a mi hijo Fernando le paso diciendo: hijo, nunca olvides el milagro que Dios ha hecho en tu vida. No lo olvides. Tenés que ser agradecido con el Señor. Tenés que congregarte. No te apartes del Señor, porque va a llegar un momento que Él se va a ir de casa. Entonces yo le digo, siempre recordá eso, aunque no esté yo, aunque no te diga tenés que ir a la iglesia, aunque no te esté tu mamá diciendo: hijo, ahora llega temprano, anda a la iglesia, por favor, no quiero que vaya a faltar. Va a haber un momento cuando Él se vaya de casa, pero Él tiene que recordar eso, lo que el Señor ha hecho por Él. Le ha dado, mire, 2 milagros, el más importante, la salvación. Yo le pido al Señor que les dé un arrepentimiento genuino, y luego lo levanta prácticamente de la muerte. Y uno no tiene que olvidar eso, hermano. Nosotros como padres, yo le digo a mi esposa, nosotros, tenemos mucho
que agradecerle al Señor, aún que estamos pasando situaciones difíciles siempre, porque en este mundo, como dice la palabra, van a haber siempre aflicciones. Si no es una cosa, es otra, pero ya son cosas de la edad. Por ejemplo, ahora mi esposa siempre me recuerda tomarme las pastillas y se me olvidó tomarme las pastillas de la presión. Y entonces ya en la tarde estaba bien mareado. Ahorita estoy, hermano, todavía me las tomé antes de venirme, pero como que todavía no han hecho efecto. Entonces, y así es bien difícil porque con la presión alta cuesta concentrarse, no puede ver bien, un zumbido en los oídos, pero ya son cosas de viejito, ya, ¿no? Entonces hay muchas cosas por qué agradecer al Señor. Y yo digo, Señor, gracias. Porque todos estos problemas, cada problema de salud nos recuerda que somos vulnerables, que no somos autosuficientes, que somos dependientes del Señor para todo. Imagínense un poquito que se suba la presión, ya uno no se siente bien. Pero ahí, en esos momentos todavía hay muchas cosas por qué darle gracias al Señor. Versículos 11 y 13 al 13, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran, sin ningún tropiezo, sin ningún estorbo. Dice el versículo 13, en medio de la disciplina del Señor, cuando estaban en el exilio en Babilonia, ahora Isaías trae a la memoria los grandes prodigios que Dios había hecho en el pasado con Israel, y hace un ruego al Señor para que no los abandone, porque para que su poderosa mano, así como los había liberado en el pasado, los vuelva a liberar. Y comienza a enumerar cada uno de esos milagros cuando el Señor los sacó de Egipto, y él dice, ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar? ¿Dónde está el que envió su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está el que dividió el mar mostrando su poder para siempre? ¿Dónde está el que quitó todos los estorbos para que su pueblo saliese sin ningún tropiezo? En pocas palabras, la petición de Isaías es, así como pastoreaste en el pasado a tu pueblo, de esa misma manera haz con nosotros. Él entendía que el Señor era su pastor y que iba a tener cuidado de ellos, de proveerlos, de cuidarlos, de guiarlos. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es su pastor, hermano, nada le faltará. Verso 14 dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mire esto, en todo el cuidado, la protección, la provisión que el pueblo recibe de parte de Dios, hay un propósito primordial. Y el propósito primordial es que el nombre de Dios sea exaltado. Por eso dice el verso 14, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Lo que Dios hace en cada uno de nosotros es para su gloria, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando Dios ve lo que Dios ha hecho en su vida, el hombre ve lo que Dios ha hecho en su vida, Dios es glorificado. Y la gente alaba a Dios y dice, wow, verdaderamente Dios tiene poder. Yo nunca pensé que esta persona pudiera cambiar. Pero Dios cambia. Dios cambia las vidas. Y en ese cambio, Él es glorificado. El reconocer las obras del Señor en el pasado llevó al profeta a orar por misericordia y por perdón. Mire, él comienza exaltando a Dios por su bondad. Él recuerda la fidelidad que tuvo con Israel.
él ve la grandeza de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando vemos la grandeza de Dios? Al mismo tiempo vemos nuestra pecaminosidad. Vemos nuestro mayor problema, que es el pecado. En el capítulo 64, versículo 6, que es parte de esta oración que hace Isaías, Isaías reconoce la condición que tenía él y que tenía el pueblo. Y él dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nosotros, dice, somos suciedad, tenemos una condición contaminada con el pecado. Y él reconoce eso. Y él reconoce que nuestra justicia, lo mejor que nosotros podamos hacer para tratar de justificarnos por alguna obra, él dice, es una inmundicia delante del Señor. Pero ¿cómo llega a esa conclusión en su oración? Bueno, viendo la grandeza de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, podemos ver la bajeza del hombre, lo que nosotros en realidad somos. La oración comienza en el versículo 15 y dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. El profeta, orando en representación del pueblo, intercediendo por el pueblo, dice, ¿dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? Él sentía lejos. Incluso hace otra pregunta, Señor, ¿tu amor hacia nosotros ha cambiado? ¿Ha cambiado tu amor? Porque mire lo que dice en el versículo 15, tus piedades para conmigo se han estrechado. Entonces la pregunta es, Señor, ¿ha cambiado tu amor hacia nosotros? Porque en las situaciones difíciles somos bombardeados por muchos pensamientos, llega la duda. ¿Será que el Señor me quiere menos? Eso es lo que pensaba Isaías. ¿Será que tu amor ha cambiado para conmigo? Vemos a Isaías rogando por misericordia, por perdón. Y ahora comienzan los versículos 16 y 17 a recordarle, tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, le vuelve a decir. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Cuando Él le dice, tú eres nuestro Padre, es como si le dijeran, tú no puedes estar enojado con nosotros para siempre. Nosotros como padre, usted como padre, usted puede enojarse un momento con sus hijos. Usted puede ver la rebeldía de su hijo y usted puede enojarse y quizás a veces los hijos se van resentidos, o a veces el papá también se resiente. Pero si el hijo tiene un problema, siempre puede contar con su padre. Y eso es lo que Isaías está diciendo, pero tú eres nuestro Padre. Tú no puedes estar enojado, tú no nos puedes dejar, tu amor no puede cambiar para con nosotros. Uno de los pecados del pueblo judío fue que siempre ellos tuvieron la confianza en ser descendientes de Abraham y Jacob. Pero si usted ve aquí en esta oración que está haciendo Isaías, Isaías como que anula ese privilegio y ahora dice, tú, Señor, tú eres el único. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro único Redentor, tú eres nuestro ayudador. Luego en el verso 17 dice, porque, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón, y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. No es que el profeta está negando, está diciendo, Señor,
es que tú nos hiciste que nosotros erráramos. No, Él no está negando su culpa, más bien está confesando su culpa. Y Él está diciendo, el resultado de nuestra culpa es que tú nos hayas dejado para que nosotros absorbamos las consecuencias de nuestro pecado. En Romanos capítulo 1, en el versículo 28, mire lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como el pueblo estaba decidiendo vivir una vida sin tener en cuenta a Dios, Dios los dejó que se endurecieran más. Versículos 18 y 19, y ya con esto vamos a ir terminando. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Isaías termina en el versículo 19 reconociendo la condición en la que se encontraba. Y en este texto él expresa todo el dolor que había en su corazón y en el corazón del pueblo. Y se rinde completamente a Dios y reconoce su incapacidad, reconoce su necesidad. Porque dice el texto, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, como todos esos pueblos paganos que no te conocen. Es como si estuviera diciendo eso. Pero ahora ellos se rinde y dice, Señor. Es como si estuviera diciendo, Señor, somos incapaces. No podemos solos. Y es lo mismo que debemos de decir nosotros. En cada momento, Señor, somos incapaces. No podemos solos. El reconocer la grandeza de Dios, el reconocer las bondades de Dios, hermano, nos deben de llevar a examinar nuestra vida, a ver cómo hemos venido viviendo y a volvernos a la cruz, a reconocer nuestra incapacidad y a depender totalmente del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.